A medida que vamos viendo el tiempo en que estamos viviendo, nos damos cuenta cómo Dios determinó un plan para esta edad de la Odisea y ver cómo ese plan se ha venido desarrollando, cómo desde el Antiguo Testamento Dios había planeado que estaría una línea en la cual Él iba a tener un profeta sobre la tierra. Ese profeta iba a tener un trabajo que desarrollar desde su niñez y formarse un carácter a través del cual Dios lo iba a usar. Y cómo desde niño Dios empezó a tratar con él. Empezó a hablarle desde los 7 años, empezó a trabajar con él y cuidar que no fuera a ensuciar su cuerpo, su espíritu, y que se mantuviera en una postura en la cual Dios lo pudiera usar, como un día usó a María, como un día usó a Juan el Bautista y a cada uno de aquellos profetas, sabiendo entonces que Dios tenía un plan el cual él no entendía cuando era niño. Empezó a caminar con la vida con muchas carencias, con muchas dificultades, en una pobreza extrema. Dios trabajó en su vida porque el profeta Malaquías había hablado de él. Y tenía que venir el tiempo cuando Elías iba a aparecer y regresar la fe de los padres a los hijos. Hay cosas que no entendemos hasta que empezamos a desglosar el propósito de Dios. Podemos entender ahora cómo Dios en su tiempo, Dios en su propósito eterno, devolvernos a nosotros esa fe a través de un mensaje que solamente puede tener cabida en los elegidos, en los predestinados, porque el apóstol Pablo dijo un día: no es de todos la fe. Y ahora que vemos esta proyección, vamos entendiendo en qué tiempo estamos, en qué hora vivimos, cómo un profeta podía traer bendición y podía traer maldición, podía traer bendiciones y podía traer juicios. Lo vemos establecido cuando Dios le habló a Moisés y el pueblo dijo: que Dios te hable a ti, Moisés, y que no nos hable a nosotros para que no muramos. Y Dios estableció un patrón de ahí en adelante en el cual tenía que venir una forma, un plan, un proyecto, y ahora lo tenemos aquí. Ahora pudiéramos entrar en cada detalle de la vida del profeta, pero el propósito de este tema es darnos cuenta de cómo él vino dándose a entender a través de los años, desde 1946, cuando el ángel le habló en aquella cueva y lo envió al mundo con un propósito, con un ministerio, y ese ministerio iba a rodear todo el mundo,
A través de eso podemos darnos cuenta cómo se cumplió cada palabra del profeta, del ángel al profeta. Podemos entender cómo todas las cosas que el ángel le habló tuvieron un cumplimiento y desarrollaron el propósito de Dios. Cuando él llegó a 1951, de repente él tuvo un sentir de volver a aquel lugar donde él se había formado, donde él se había establecido desde pequeño, y cómo la vida le fue dando a entender que no era un mundo fácil, sino que desde niño él iba a sentir el rigor de la pobreza, del rechazo. Él iba a sentir el vivir en medio de una familia que no tenía un temor que hubieran podido fundamentar en él. Ahora, 1951, él empieza a hacer un recuento de todo aquello desde niño, desde aquel manantial que estaba cerca de su casa, cómo acarreaba el agua, cómo el ángel le habló y le dijo: no fumes, no tomes y no corrompas tu cuerpo, porque un día vas a tener una obra cuando seas mayor. Él fue un día con su esposa, con su hija Rebeca, y llegó a aquel lugar donde estaba aquella escuela, cuando aquella Primera Guerra Mundial se estaba llevando a cabo. Ahora él empezó a vivir aquellos momentos de la escuela, recordar sus amigos, cómo todos habían terminado de una manera trágica, aquellos pequeños amigos con los que se formaba en la escuela y cómo tomaban su hombro. Se acordó de su hermano, cómo murió aquel hermano más pequeño que él, Edward, cómo en 1928 murió, y cómo le dejó aquel recado y le dijo: díganle a Billy que algún día lo veré en el cielo. El hermano Branham pensó: oh Dios, solo quedo yo de aquellos. ¿Quién soy para seguir vivo?, dijo él, cuando cierta es tu palabra, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Él dijo: oh Señor, daría el resto de mi vida mortal si tú me permitieras tomar algunas palomitas de maíz y acercarme a aquellas puertas y decir: Edward, compañero, aquí tienes el puñado de palomitas de maíz que te estafé cuando éramos niños. Oh Dios, dijo él, deja que los ángeles vengan por mí, por mi pobre alma cansada, y me lleve de aquí. Este mundo ya no es un hogar. Él estaba viviendo aquella retrospectiva en 1951, en el mes de junio. Él estaba pensando cómo Dios había traído su familia y cómo él tenía todavía una esperanza. Él recordaba las palabras, palabra por palabra, de aquel ángel que le habló. Él empezó a darse cuenta de aquellas 2 señales que Dios le había dado y cómo empezaron a manifestarse,
cómo ni siquiera el cáncer le hizo frente a aquel poder que Dios había vaciado cuando aquella mano se ponía de una forma que era notoria, aquellos chichones blancos, aquel salpullido, y cómo vino tiempo después el segundo jalón, que era el discernir los pensamientos. Ahora, todo esto nos lleva a una retrospectiva, como decíamos, y en 1951 él predicó un mensaje llamado El Ángel del Señor. Él sabía cómo la nación venía desquebrajándose, y en aquel mes de julio de 1951 él predicó un mensaje titulado El Ángel del Señor. Y él dijo: esta nación está desmoronándose ahora, porque nuestra política, todas estas cosas están divididas. Por eso es que los indios perdieron ante el hombre blanco. Si todos los indios se hubieran juntado, todavía existiera una América para los indios, pero ellos se separaron y las tribus peleaban una contra otra. Nosotros entramos y la tomamos, y de esa manera vamos a perderla. De esa manera está la iglesia perdiendo hoy, porque no estamos juntos. Él siguió pensando en América. Él tenía una esperanza, aunque él veía cómo se iban apartando de la luz, iban entrando en la oscuridad. Y en septiembre del 51 predicó otro mensaje titulado Expectativa. Y él dijo: te damos las gracias por América, tierra libre y hogar del valiente. Nos damos cuenta, Señor, que mucha sangre preciosa se ha requerido en el sacrificio supremo para que podamos ser libres esta noche, para adorar aquí de acuerdo a lo que dicta nuestra propia conciencia. Dios bendiga nuestra tierra. 1951 todavía había una libertad y una esperanza. Ya en el 52, él seguía pidiendo por América. Y él decía en un mensaje titulado Fe en el Hijo de Dios, predicado en julio del 52, el 15 de julio dijo: oremos, Padre Celestial, oh Dios, ten piedad. Miro a la gente, Padre, y pienso en América, mi hermoso hogar. Lo amo, Señor. Oh, qué gran país. Todavía tenemos la Biblia abierta. Tenemos hombres de Dios que se paran sin temor a proclamar la palabra. Dios, cómo nuestra nación ha cruzado a comer del otro árbol, todo por educación. Nuestros seminarios y todo, hay que sacarlos con buenas becas o no los recibirán. Tienen que pertenecer a su propia organización. Deben estar bien entrenados y enseñados. Oh, qué estorbo. ¿Cómo un hombre llamado de Dios podría estar ganando miles de almas mientras está en la escuela, más allá, sacando lo que Dios puso en él? Qué pena, Señor. ¿Qué puedo hacer al respecto? Soy un poco insignificante, analfabeto, digno
de que toda la ira de Dios sea derramada sobre mí sin educación, nacido en una familia pecadora, criado por un padre contrabandista. ¿Cómo, Dios? ¿Cómo fue que me salvaste? Él tenía una expectativa muy marcada en su corazón. Así como el Señor se esforzó porque Israel viera y entendiera, así vemos el mismo espíritu moviéndose ahora en su profeta de la última edad. En julio del 52, nuevamente, él predicó un mensaje llamado Experiencias. Oh Dios, a través de mi nación América, ay de ella, porque si en Sodoma y Gomorra se hubieran hecho las obras que se han hecho en América, en estos últimos 5 minutos hubieran quedado hasta el día de hoy. Si esta nación te recibiera, oh Dios, como hicieron esos pobres oscuros africanos paganos en el África, la guerra de Corea podría resolverse y la tierra podría encontrar la paz otra vez. Pero si no aceptan la misericordia, tendremos que aceptar el juicio. Paso a paso veía cómo la nación iba perdiendo el atractivo por el Evangelio. Empezaban a tender a una vida cada vez más libertina. En agosto del 52, él predicó: ¿ahora creéis? Oh, si América solo pudiera volver a Dios. Somos una gran civilización, pero estamos viviendo experiencias pasadas, reputaciones pasadas, ¿cierto? Las termitas se han comido la base casi por debajo de nosotros. Lo único que alguna vez salvará a América es un avivamiento chapado a la antigua, enviado de Dios. No me refiero a pasar y a estrechar la mano a la gente. Me refiero a nacer de nuevo, a romper las cosas y volver al camino donde deberíamos estar. Y eso lo dudo que lo tengamos alguna vez. Ya veía poco a poco este profeta en su sentir cómo año con año se iba alejando la nación. Y como dije, podríamos volver y empezar desde el comienzo, pero quise empezar en el 51 porque ahí es donde él tiene esa nostalgia por aquel pasado, por aquella niñez, por sus hermanos, por sus padres, por sus amigos. Y ahora él veía a la nación entrando cada vez más en un alejamiento de Dios. En 1953, en marzo 26, él predicó Israel en el Mar Rojo. Y él dijo: esta gente americana es la peor sobre la faz de la tierra. Impetuosos, infatuados, interperantes, crueles, aborrecedores, sabelotodos. Si hay algún lugar en el mundo, con mi Biblia sobre mi corazón, sabiendo que Dios me está mirando y que tal vez tenga que pararme delante de Él antes de la mañana, si yo tuviera que decirlo, el lugar que necesita de misioneros más que cualquier otro lugar en el mundo es Estados Unidos. El más grande montón de paganos que yo conozco en todas partes está en América. Pagano significa incrédulo. El dolor de ver a la gente caminar en dirección opuesta a Dios ahora estaba haciendo
más mella en el corazón de su profeta. En el 53, en junio 13, él predicó la manera provista por Dios. Hablamos acerca del avivamiento en América. Nosotros no tenemos ningún avivamiento. Tenemos mucho de unirse a la iglesia, pero no tenemos ningún avivamiento. Todo estaba muriendo, la luz estaba yendo. Y en agosto del 53, él predicó ven y ve. Y él dijo, me estaba preguntando cómo nuestra encantadora nación América va a escapar de la ira de Dios. Mientras venía por la calle, viendo a ministros parados en la calle, por los lugares donde había maldad, predicando el evangelio tan fuerte como podían, pasando mujeres semidesnudas, fumando cigarrillos y comportándose de esa manera. Me pregunto, ¿qué piensa Dios sobre eso? Nadie parecía prestarles atención. Los hombres clamando con todo su corazón. Un día aquí, otro día allá, uno aquí y otro allá, uno por aquí. Estamos sin excusa. El evangelio está siendo predicado, así que estamos sin excusa. Como en el antiguo Israel, la apostasía había entrado, estaba comiéndose cualquier sentir por lo correcto. Y en noviembre del 53, el día 15, él predicó el mensaje Hablad a la peña. Y él dijo, yo dije, Dios nunca le dijo a América lo que le dijo allá a los judíos, los israelitas. Pero cuando ellos se apartaron de la armonía que tenían con Dios, Dios los dejó ir. Eso es correcto. Y yo le digo a usted, mi hermano, lo que usted siembra, eso va a cosechar. No hace mucho aquí se prohibía la venta de licores y todos intentaron, pero fíjese cómo está ahora. No pudimos caminar sobre la senda recta y estrecha. Así como el cerdo vuelve al lodo y el perro al vómito, así también vuelve la gente. Y fíjese en la escena de hoy. Nos toca algo terrible y ya está en camino. Y yo les advierto en el nombre de Jesucristo, métanse en el reino de Dios ahora mismo. Eso es correcto. No pierda tiempo, esfuércese por entrar, porque viene el tiempo cuando ustedes llorarán y clamarán queriendo recibir el bautismo del Espíritu Santo y no les será posible. Oh, hermano, tenemos que entrar en el espíritu del compositor para poder entender la magnitud del sentir de su profeta. En 1953, noviembre 22, él predicó la resurrección de Lázaro. Y él dijo de esta manera, alguien dijo, oh hermano Branham, ¿cree usted que los comunistas alguna vez barrerán con América, tomarán América? No, señor, yo no lo creo. No es el comunismo que nos va a lastimar. Es nuestra propia podredumbre entre nosotros lo que nos está lastimando. No es el petirrojo que picotea la manzana lo que lastima la manzana, sino el gusano en el centro que pudiera podrir esa manzana. Y la misma desmoralización que tenemos ahora entre nosotros, nuestras mujeres fumando cigarrillos, bebiendo whisky. Ahora, todo esto que estamos viendo
y maldiciendo los bares y cosas llenas de noche y divirtiéndose, continuando. Eso es lo que nos está matando. Estas iglesias por aquí tienen solamente una apariencia de piedad, negando el poder de ellas. Eso es lo que nos está matando. Amén. Eso es exactamente correcto. Ahora se estaba abriendo lo que Dios le mostró a cada uno de los profetas tocante a Israel y tocante a Judá. Ahora en la última edad, Dios le estaba mostrando a su profeta cómo la gente había cambiado aquellos principios, aquellos valores cristianos, y la generación empezaba ya a dar una idea de lo que venía en la siguiente generación. En ese mismo año del 53, en noviembre 29, él predicó la fe una vez dada a los santos. Hoy el Dios de América es una mujer. Ahora eso es correcto, desnuda. A una de estas mujercitas, déjelas aquí en la playa, en algún lugar con sus trajes de baño puestos, y ella enviará más hombres al infierno que todas las cantinas ilegales que tenemos en la ciudad. Así es. Ella es el Dios de América. Ella hace que los hombres se enamoren. Cualquier cosa que ella quiera, ella lo sabe. Como en la antigua historia de Israel, aquellas tendencias que tuvieron a ir detrás de las moabitas, las amalecitas, las cananitas, todas ellas influyeron para que aún Salomón perdiera el sentir por Dios. En el 1953, él está hablando como noviembre 30, ¿ha hablado el Señor solo a Moisés? ¿Predicó ese mensaje? No pueden alimentar a las personas a menos que tengan hambre. No le puedes decir, si un hombre acaba de sentarse y comerse un buen bistec grande o algo así y estar tan lleno que incluso deja su pastel y helado en la mesa, sin embargo, ya no podría antojársele hablándole de cualquier cosa para comer. Él no quiere. Eso es lo que le pasa a América hoy. Ellos no quieren. Ellos no tienen suficiente hambre. ¿No es así? Ellos solo quieren entretenerse. Son un pueblo loco por los placeres. Solo quieren comodidades, lujos y cosas así, y no saben que el juicio se les está aproximando todo el tiempo. Igual que todos los profetas, así como Isaías vio el juicio venir sobre Israel y sobre Judá, así como Jeremías buscó un hombre, uno solo que tuviera el sentir por la justicia, así este profeta vio cómo la gente solamente estaba empeñada en placeres. 1954, el 4 de marzo, él predicó Elías y Eliseo. Y él dijo, ahora esa es la forma en que mi ministerio debe funcionar en América. Pero recuerda, soy estadounidense y amo a mi país. Él es el país más grande del mundo. Ahora no lo digo porque estoy parado aquí. No, Señor. Lo digo porque lo digo en serio.
Cuando estuve en Francia, y por ahí probablemente crucé la tumba de muchos Branham muertos, que han muerto por esta nación. Y si llegara un momento de hacerlo, lo haría tan gratis como ellos. Pero hermano, necesitamos mucha corrección en este país. Y yo digo esto con amor en mi corazón. Si hay alguna nación que he visitado alguna vez, prácticamente he estado en todo el mundo. Y si hay alguna nación que yo sepa que necesita misioneros, es América. Así es. Es mucho más difícil tratar con un pagano educado que con uno que no tiene educación. Eso es. Él sabe demasiado al respecto. Ellos retrocederán, los incrédulos verán la obra del Espíritu Santo, lo aceptarán. Ellos con educación dicen, eso es telepatía mental. Ese tipo es un brujo. No hay nada de eso. Los días de los milagros han pasado. O el doctor Jones dijo, o algo así, algo más. ¿Ve? Todo iba creciendo, todo iba aumentando, y él iba viendo con tristeza cómo la gente ya estaba con esa tendencia. En 1954, julio 18, él predicó el gran avivamiento venidero. Y él estaba en su corazón y dijo, y les digo hoy a ustedes en Chicago, si tan solo pudiera hablarles a todos los Estados Unidos hoy, las señales, prodigios y milagros de la religión cristiana que han tenido lugar en los Estados Unidos son una señal. Prepárense. Las destrucciones seguirán a este avivamiento. Habrá un avivamiento, luego habrá una destrucción. Y América está teniendo su renacimiento ahora. Apenas puedes entenderlo. Tal vez sea difícil ver, pero es una especie de capa, un fondo, como cuando Jesús estuvo ahí, cuando Él vino a la tierra. Él fue la señal de destrucción. Los judíos, cómo se extraviaron y complicaron la religión del judaísmo, al grado que los pobres no podían entenderla. ¿Ve? Ellos tenían que ser un grado de educación alto. Todos sus ministros tenían que ser grandes eruditos, y lo hicieron tan complicado que la gente pobre simplemente venció sus bolsillos y los vació de dinero en los tesoros y demás, y ni siquiera entendían los servicios, porque se les hablaba en diferentes tonos de judaísmo ortodoxo, alto y demás, hasta que no podían entenderlo. Jesús vino a los pobres como una señal. Ahora, ¿qué estoy tratando de decir? Usted dice, ¿Jesús fue una señal? ¿La predicación a los pobres? Eso es lo que es Él. Él mismo dijo. Él dijo, id, mostrar a Juan estas cosas. Los cojos andan, los ciegos ven, los sordos oyen, los pobres se les ha anunciado el Evangelio. Una señal del tiempo del fin para una civilización, para aquella nación judía. Era una señal. Ellos fallaron en reconocer su señal. Jesús les dijo un día, cuando estaba hablando, ellos dijeron, danos una señal del cielo. Él dijo, fue entonces cuando citó la palabra que una generación débil y adúltera busca señales. Él dijo, puede salir por la noche y decir, hace buen tiempo para mañana, porque el cielo está rojo y bajo, y mañana te levantas
y estás más oscuro y dices, está pasando mal tiempo. Algo por el estilo, él dijo, hipócritas, dijo, ustedes pueden discernir el clima, pero no pueden discernir las señales del tiempo. Dijo, si me hubieran conocido, habrían conocido mi día. ¿Qué sentir, hermano, de este profeta en esta hora, a medida que se acercaba el fin del avivamiento que había comenzado en 1946 para América? En 1954, también en julio 18, él predicó ver a Jesús. Ahora, entre cristianos muchas veces, y especialmente en América, mi ministerio ha sido mal juzgado. Por eso me dice el Espíritu Santo, después de 10 años alrededor del mundo, estoy limitando mi ministerio a predicar y luego solo pedir oración por los enfermos en América. En el extranjero será diferente. Cuando en ultramar, cuando se hace la manifestación del Espíritu Santo y se predica un sermón o palabras como estas a la gente, 30,000 vienen a Jesús, a un llamado de paganos al altar, y muchos de esos están trayendo miles cada semana a Cristo en África. Ahora ellos ni siquiera saben cuál es la mano derecha y cuál es la izquierda. Así es como está yendo el Evangelio a todo el mundo. El Evangelio en una demostración del poder del Espíritu Santo, o más bien una demostración del poder del Espíritu Santo. Él veía la diferencia en el extranjero y en América. Y en el mes de octubre 1954, él predicó el mensaje el año del jubileo. Se estaba acercando, dice, ahora en América, como cristianos estadounidenses, Dios requerirá mucho de nuestras manos, porque tenemos la verdadera luz del Evangelio y estamos fallando en usarla como deberíamos hacerlo. Ahora, mi hermano, América ha tenido 40 años de predicación apostólica a la antigua, el año del jubileo. Y si ellos no lo reciben como nación, y me temo que no lo harán, entonces serán sellados fuera, en oscuridad. Tal apostasía. Todas nuestras denominaciones están bien, pero hermano, Dios no mira a las denominaciones, Él mira a los individuos. El cristianismo no es una denominación, el cristianismo es una vida que vive un individuo. Amén. Algún día, así dice el Espíritu Santo de la palabra de Dios, que América está totalmente rechazando a Dios y recibirá la marca de la bestia, según Apocalipsis capítulo 13, y nos estamos moviendo hacia eso. Oh hermano, vea el énfasis, cómo iba creciendo. 1954, y él dice, estamos llegando al final. Hemos tenido 40 años, nos estamos acercando al jubileo. 1906, cuando empezó la edad, él está en 1954, y ahora Dios está levantando. 1954, diciembre 4, él está hablando el mensaje Dios perfeccionando a su iglesia. Aquí no hace mucho conocí a una mujer que había cometido algunos de esos casos, practicando el control de la natalidad. Esa es la desgracia en América. Esto puede quedar un poco amablemente, pero ten cuidado. Lo que van a hacer hoy, ellos
se burlaban de un hombre que tenía 4, 5 o 6, 7 hijos y decir, es una vergüenza. Antes no era una desgracia, no. Este pueblo americano practica el control de la natalidad y da $100 por un perrito viejo y mocoso y lo acurrucan y le dan amor de un bebé. Es una desgracia. Disculpe esta expresión, pero esa es la verdad. Todo estaba cambiando. Se había ido lo que Pablo había dicho a Timoteo, el afecto fraternal. Se estaba perdiendo el sentir por tener hijos y cubrir esa necesidad a través de un animal. Ya en el 55, cambiando todo, poco a poco los nubarrones se estaban acercando. Él predicó los 7 nombres compuestos de Jehová en enero 20 y dijo, voy a decir esto y si yo me equivoco, Dios me perdone, porque lo digo con todo mi corazón. América, la nación, hablando a nivel nacional, no está lista para un avivamiento. Es posible que haya pasado ese día. ¿Ve? Oh, hermano, es posible que ese día haya pasado. Un avivamiento que los regresara a Dios. Ya acercándose cada vez más al jubileo que era en 1956, él sigue predicando, está en su corazón. 1955, febrero 20, él predica la segunda venida. Y él dijo, pero yo creo que el gran llamado del avivamiento en América ha sido rechazado por el pueblo americano en su totalidad. Simplemente no pueden concebir, percibir, más bien la palabra. Se ha predicado suficiente. El evangelio en la forma de la palabra por toda América, como para tener en este país un segundo jardín del Edén, pero lo han rechazado. Oh, hermano, ¿hasta dónde alcanzaba el clamor? Lo que él veía como profeta. Dios le había dicho a Israel que Israel iba a ser su tesoro sobre todos los pueblos de la tierra. América era la luz del mundo en la última edad. Y él está hablando de que Dios hubiera levantado un jardín del Edén en América. En febrero también, el mismo día, 1955, febrero 20, él predicó contendiendo por la fe. Si alguna vez hubo un lugar que realmente se ha convertido en una Babilonia moderna, es América. Espero que nunca toque las costas de África o cualquiera de esos países paganos. Espero que los verdaderos maestros del evangelio duros entren ahí para esas personas. Ahora Dios, hablando, dijo, ellos van a contaminar al mundo. Ellos van a ir a cualquier lugar y la van a contaminar. Vea usted su música, vea usted sus modas, vea todo, cómo salieron al mundo entero. En febrero 24 de 1955, poco a poco, hermano, poco a poco vamos entrando en esta visión profética sobre América, sobre la edad de la Odisea, que comenzó ahí, comenzó en América y termina en América. Y él dijo, si alguna vez
Dios nos habla, tiene que ser de la misma manera que le habló a Israel, a través de un profeta. En febrero 24 del 55, él predicó agua de la peña. Todas estas quejas, y lo primero que sabes, porque comienza a quejarse, Dios les cortó el suministro de agua. Eso es lo que pasa con el suministro de agua hoy. Esa es la razón por la cual no estamos teniendo ningún avivamiento en América. Refunfuños y quejas solamente es lo que tiene América. Le digo, hermano, mientras la gente discuta, se queje y se queje de unas aflicciones eclesiásticas y denominacionales, usted sigue siendo carnal, andando en una mente carnal, como niños pequeños. ¿Por qué no creen y se convierten en hombres de vez en cuando? Miren el cuadro completo. ¿Qué diferencia hace la iglesia a que perteneces siempre y cuando sea un niño? ¿Ve? Seas un hijo de Dios. No importa nada. ¿Ve? Ahora, en marzo 11 del 55, él predicó el sello del anticristo. Solo piensa en los tiempos en los que estamos viviendo, dijo. Estamos viviendo en esos tiempos. Creo que cuando el profeta habló de eso, él vio los Estados Unidos de América, porque es el único lugar que conozco que cumpliría con esa descripción de este día. Podemos traer, Dios puede hacer algo en América y lo primero que sabe es que hay tanta personificación falsa sobre todo esto. Pueden iniciar un movimiento de Dios y diré, al volver al cabo de un rato, se topa con un montón de fanatismo. Esa es la verdad, amigo. Si alguna vez lo dije. 1955, mayo 1, él dijo en su mensaje: la fe una vez fue entregada a los santos. Así es con la iglesia de Dios esta noche, que la misma fe que una vez fue entregada a los santos está siendo entregada hoy. El sol salió en el país del este, ellos escaparon por medio de teologías. Ha sido un día, eso es, ni de día ni de noche, pero el profeta dijo al atardecer, ¿dónde? Donde se pone el sol, en el oeste. ¿Dónde está? En el este. ¿Quiénes fueron los primeros en recibir el Espíritu Santo en el principio? ¿Quién es el pueblo oriental? Los judíos, los griegos, etc. ¿Quién es el que lo recibe en los últimos días cuando el sol se pone? Los Estados Unidos de América son los últimos de la civilización. Seguía el sentir de su profeta mostrándonos la hora en que vivimos. Ya en septiembre 11 del 55, él predicó el Cristo no bienvenido. Y dijo, nosotros los americanos somos demasiado buenos. Simplemente no nos damos cuenta de lo bajo que somos. Así es, somos demasiado buenos. Siempre somos mejores que alguien más. Pobre, desnudo, miserable hipócrita. No sabes que estás perdido. Oh América, ¿cuántas veces Dios te hubiera llevado? Pero tú no quisiste. Cuando os ha enviado hombres justos que predican y viven de galletas saladas y agua del río, pan y agua, y te burlaste de ellos y los llamaste santos rodadores, los echaste en la cárcel y destrozaste sus lugares y los despreciaste. Oh, eres demasiado bueno, no necesitas nada, como la edad de la Odisea. Poco a poco la nación iba tomando forma.
de lo que Dios dijo en Apocalipsis 3, del 14 al 20, describiendo a la edad de la Odisea. Alguien tenía que venir y darle vida a esas escrituras. Ya en 1956, esto es mayo 13, él dijo una enseñanza sobre Moisés. Lo predije en 1933. Predije que las mujeres seguirían desmoralizándose y la nación seguiría cayendo y seguirían aferrándose a la madre o como la madre, así hasta convertirse en una mujer convertida en un ídolo. Y después de un tiempo, ¿qué? América sería gobernada por una mujer. Apunten y miren, si no está bien, una mujer ocupará el lugar de un presidente o algo así, de algún alto poder en América. En 1933, Dios le mostró aquellas 7 visiones. Aquellas 7 visiones hablaban sobre Alemania, sobre Italia, sobre Rusia, pero las últimas 4 de aquellas 7 visiones hablaban de América, y Él nos lo está describiendo ahora. En julio de 1956, el día 15, Él predicó la marca de la bestia, y Él dijo: América ha rechazado a Cristo como su Dios, y ha recibido a las mujeres como su Dios. ¿Qué han hecho? Se desnudan y se ponen, es una vergüenza para una persona decente caminar por las calles de cualquier ciudad. ¿Qué muestra eso? Eso muestra exactamente lo que hay en el corazón de una mujer. Y Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Han deshonrado la feminidad. ¿Por qué? Porque esa mujer se ha convertido en una diosa. Como Eva estaba ya en el jardín del Edén, Adán le dio la espalda a Dios y se fue con Eva. Y América y el resto del mundo le han dado la espalda a Dios y se han ido con las mujeres. Eso es abrasador, pero eso es cierto. Solo vean, ve a su alrededor. Oh, hermano, nos alcanzó esta profecía del profeta, la desmoralización de la mujer en todas las ciudades. Hoy lo vemos. Así como aquel antiguo Israel entró en el paganismo por las mujeres, ahora vemos cómo el mundo de hoy entró en un paganismo total, en una desmoralización total por la mujer inmoral. En julio 23 del 56, él predica el mensaje dirigido por el Espíritu de Dios. Yo creo que esta noche uno de los más grandes generales que ha tenido América fue Stonewall Jackson. Creo que nunca ha habido un general como él desde Josué. ¿Por qué hizo eso? Era un hombre galante, era un hombre de oración. Él cerró todo, incluso hizo que todos sus generales y todos ni siquiera desayunaran o nada sin que antes se postraran sobre sus rostros y buscaran a Dios. Sí, Señor. Oh, él veía la necesidad de hombres como ese general. Stonewall, pared de piedra, lo menciona en otro mensaje. Un hombre que antes de tomar un vaso de agua, primero oraba a Dios y daba gracias a Dios. Hoy eso se fue, eso se perdió. En julio 28,
Él está hablando el mensaje haciendo muchos estanques en el valle. Y él dijo, creo que esta América volará en pedazos. Creo que la cosa se ha hundido y se ha ido. Si Dios no hubiera respetado a los verdaderos cristianos genuinos en América, que están orando por mantenerla unida, creo que se habría ido hace mucho tiempo. Creo que los japoneses lo habrían tomado, o alguna otra nación, si Dios no hubiera respetado la oración honesta y sincera de los hijos de Dios, nacidos de nuevo. Así es, ¿ve? Por eso él hablaba de Stonewall, un hombre que ponía a Dios primero en todo, y por eso sobresalió. Podía entrar a las batallas sin temor a las balas. Él decía, cuando me va a tocar una bala es porque Dios lo sabe, pero tenía su confianza puesta en Dios. 1956, agosto 15, él predicó el mensaje llamado fe. Un verdadero hijo de Dios, dijo él, nacido de nuevo, ama la palabra y permanece con la palabra y con la Biblia. Dios los ayude, canadienses. Nunca dejen que la contaminación americana entre aquí. Y eso es correcto. ¿De dónde vino? ¿De dónde la obtienes? De América. ¿De dónde lo conseguiste? De América. ¿De dónde? De Hollywood. Lo consiguió de Hollywood. Y Hollywood lo consiguió del infierno. Ahí es exactamente de donde viene toda esta podredumbre. Oh, hermano, qué visión nos muestra Dios a través de su profeta. Cómo contaminó el mundo entero. Todo salió de California, donde un día comenzó el avivamiento pentecostal. Es también de donde salió toda la inmundicia hacia todo el mundo. Esto nos va mostrando la importancia. 1956, agosto 26, él predica el mensaje Amor Divino. Y él dice, lo cual yo predije hace 6 meses, que este sería el último año para América. Y veremos si lo es, según el Evangelio o no. Este es el momento en que ella se ha ido. Ella está subiendo o bajando este año. Así es. Ahora, ustedes, niños pequeños, quiero que traigan un papel y lo escriban en la tapa de su Biblia, que cuando el hermano Branham haya partido, tal vez verán si yo estaba en lo cierto o no, ¿ven? Y sabrán si el Señor todavía me habla, ¿ven? Oh, hermano, empieza ya a destapar la palabra hacia el juicio. Empieza poco a poco a mostrar cómo el juicio, a partir de 1956, empieza a aparecer para la nación americana. En septiembre 2 del 56, él predica la escritura en la pared. Creo que toda la nación de América se ha convertido en una letrina moderna a la vista de Dios, del Dios Todopoderoso. Cuando se divorcian, violan y cometen delitos, y deténgalos si pueden, no pueden detenerlo. Dios dijo que así sería, y ella está madura para el juicio. Propóngase en su corazón que no se contaminarán con las cosas del mundo. Oh, hermano, hemos venido hablando esto
Hablamos en el tema pasado el año en que el mundo rechazó a Cristo. Ahora lo estamos desglosando, lo estamos detallando. Estamos viendo la importancia de conocer estas cosas, de no hacernos ilusiones de que las cosas son sencillas, son simples, y que porque vamos a una iglesia todo está bien. El juicio ha venido caminando y América es el punto de partida de la ira de Dios. El mundo entero ha entrado en un rechazamiento completo. Esta es la segunda parte de esta línea de pensamiento. Seguiremos en el siguiente comentario. Dios los bendiga.